Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estoy leyendo una biografía un poco especial de, creo que lo dije el otro día, de Leonardo da Vinci. Y en él se va haciendo análisis de sus obras, o algunas de sus obras. En una de ellas tenemos La Última Cena, que seguramente la habéis visto en muchas ocasiones, o de la Mona Lisa. Y el autor nos va mostrando cosas de cómo se pintó la obra, las razones, etcétera, detalles. Y él viene la fotografía a color, así en grande. Él da detalles de pinceladas de la manera, o sea que por la manera de pintar se sabía que era zurdo, cuántas capas de pintura, da sombras de luces dependiendo de la cantidad de pintura que pueda dar o de capas que va dando conforme se van secando. E incluso dice cómo se pueden notar las venas de las manos, Mona Lisa, en fin, un montón de detalles. Y yo, por más que me esfuerzo en ver el cuadro, no lo veo. Él va diciendo detalles, mira, esto es así, tal, y va diciendo cosas. Y yo me fijo y digo, yo lo veo todo igual. Se notan los pliegues de la ropa y el estilo de ropa clásica de aquel tiempo. En el fondo se pueden ver, en fin, un montón de cosas. Y yo me esfuerzo y no las veo. Pero parece ser que están ahí, porque los que lo entienden lo dicen. Quizá pueda pasaros a vosotros con toda la profundidad con la que queramos mostrar a la persona de nuestro Señor Jesús. Que unos podemos ver ciertas cosas y regocijarnos en ellas o disfrutar con esa visión de detalles de nuestro Señor, de su persona. Y en cambio otros quizá no puedan ir o no quieran ir con esa profundidad de detalles. Pero si bien no es comparable ni mucho menos la persona de nuestro Señor Jesucristo y el cuadro, la figura de la Mona Lisa o de la Última Cena, la belleza de nuestro Señor Jesucristo está ahí. Y aun cuando uno no sepa transmitirla u otros no sepan verla, la grandeza de Jesús está pasmosamente manifestada en las Escrituras, tal como lo vemos. Y yo quisiera que pudiéramos ir profundizando todavía mucho más a lo largo de esta serie acerca de Jesús. Pero no os quedéis ahí. Volver a casa y coger la Escritura como si fuera ese cuadro y buscar esos detalles, esa manera de plasmar de los autores a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente este pasaje que hemos leído lo habéis leído muchas veces. Pero de verdad os aseguro que cuanto más profundicéis
en ese tiempo de tentación de nuestro Señor Jesucristo, más cosas descubriréis. Y a lo largo de los años, de las veces que yo he ido leyendo, aún más. Quizá de algo que ya sabía, pero que no me había detenido lo suficiente para ver las capas con las cuales se ha mostrado la figura del Señor. Hemos dicho ya anteriormente, entre otras cosas, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, y creo que lo hemos dejado manifiesto delante de todos. Pero quizá podamos seguir haciéndonos algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿qué clase de hombre era Jesús? Era hombre, pero ¿qué clase de hombre? ¿Cómo sabemos que nuestro Señor Jesús fue sin pecado? ¿Qué es lo que eso implica? O de otra manera, podemos preguntarnos, ¿era necesario en verdad que nuestro Señor Jesús fuera sin pecado? Bueno, la Escritura se adelanta, o nuestro Dios, al revelarnos la Escritura, se adelanta a toda la información y todas las preguntas que pudiéramos hacernos y nos lo va revelando poco a poco en la persona y en la descripción que se nos hace acerca de Jesús. Podréis compararlo. No hay una gran diferencia entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, quizá el orden en que se describen las tentaciones, pero siguen siendo las mismas. Uno quizá le está dando un orden cronológico y otro un orden más orgánico. Pero, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje? Al que me gustaría que pudiéramos dedicar tiempo aquí como una introducción para luego vosotros. Lo que tenemos que decir en primer lugar, y nos va a revelar la tentación, tal como se nos describe aquí en el Evangelio de Mateo, es que nuestro Señor Jesús tenía naturaleza humana, pero no naturaleza caída. Es decir, que Él era 100% hombre, pero no era el hombre tal como nosotros somos caídos. Igual que el primer Adán fue creado sin pecado, pero pecó, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo sin pecado. Y así debería de permanecer para poder conquistar y hacer la obra a la cual fue enviado. Nació sin pecado y debería de vivir sin pecado y debería de morir sin pecado, para poder ser el Adán redentor y no como Adán, nuestro antepasado, que nos trajo la naturaleza caída. Nosotros, por nuestra naturaleza, venimos de Adán y por tanto es una naturaleza caída, dada al pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Porque ya hemos dicho, cuando hablábamos de su nacimiento virginal, que Él venía de María y de su vientre, de su cordón umbilical, pudo traer todo lo que le hacía humano. Pero en ninguna manera Él se contagió, se pudo contagiar de su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza caída. Por tanto, se nos dice, y nos dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, que nacería de mujer, pero sería santo, criatura santa, porque venía del Padre del cielo. Así que tiene esa naturaleza humana, pero no tiene la naturaleza caída, porque no viene de parte de hombres, sino de parte de Dios. Y es necesario que fuera hombre, igual que nosotros, para poder hacer la salvación o traer la salvación, pero no necesitaba ser de naturaleza caída, de hombre, de carne, pero sin pecado. Y lo que nos va a mostrar aquí en la tentación es la realidad del sufrimiento. Nuestro Señor Jesús sufre de manera indescriptible, que no pudiéramos imaginar siquiera, pero sin llegar a caer, sin ser parte como el resto de los seres humanos. Experimentar todo el dolor, pero sin llegar a perderse. Así que no pensemos que Él se cubrió de una capa que le hacía perfecto
perfecto en el dolor o incapaz de experimentar dolor o quebranto o necesidades. No, porque fue tentado en todo y vivió en todo como nosotros y experimentó todo lo que nosotros deberíamos de experimentar, pero sin la capacidad de llegar a perderse, sin llegar a caer, como desgraciadamente ocurre a todo ser humano. Pero entonces, cuando nosotros llegamos a este pasaje, que habéis leído tantas veces, porque está, ¿para qué fue tentado? ¿Para qué tenemos la tentación? ¿Tentado para qué? Bien, en otras ocasiones ya hemos hablado de que la palabra tentar y la palabra probar es la misma en el Nuevo Testamento, en el griego tal como se utiliza en la Escritura. Y que lo que nos está trayendo es que cuando la prueba es para bien es prueba y cuando la prueba es para mal es tentación. Si se busca fortalecer para depurar el hierro y convertirlo en acero, eso es una prueba. Si lo que se intenta es pasarle por fuego para destruirlo, eso es una tentación. Así que nuestro Señor Jesucristo, para poder completar su vida perfecta y su obra perfecta, debería de ser tentado en todo, debería de experimentar todo lo que nosotros experimentamos. En primer lugar, para poder identificarse contigo, para poder decir, soy igual que contigo, lo que tú sufres, yo lo sufro, lo que a ti te duele, a mí me duele. Nos dice que Él tiene que pasar por todo lo que nosotros vamos a pasar para poder ser nuestro sustituto, para poder tomar nuestro lugar. Si no se identifica y si no es igual que nosotros, si no lo puede hacer, no puede tomar nuestro lugar después en la sustitución en la cruz. Así nos lo va a revelar también en el libro de Hebreos. Fijaros lo que nos dice Hebreos, por cierto, en el capítulo 2. En el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, por tanto, así de esta manera es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me ha pasado muchas veces con los adolescentes cuando vienen con sus historias de dolor y sufrimiento porque su amigo en el colegio no le habla o porque su primera conquista lo ha dejado y viene uno llorando como que el mundo se va a acabar y de pronto el padre o alguien con más experiencia dice, no, si a mí también me ha pasado esto y por tanto puedo consolarte en esto que parece que es el fin del mundo. Esto es lo que hace nuestro Señor. Va a pasar por todo para que pueda, por una parte, decir me identifico contigo y por otra parte pueda decir y tomo tu lugar de la misma manera y de manera completa. En el capítulo 3 de Mateo, un poquito antes, el Señor Jesús cuando va a pasar por el bautismo, por cierto, el bautismo tiene una gran vinculación y relación con la tentación, dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esto es lo que está ocurriendo en el momento de la tentación, está cumpliéndose toda justicia o toda demanda. Es decir, que nuestro Señor Jesús como hombre tiene que cumplir, tiene que vencer y tiene que obedecer todo aquello para lo cual ha sido enviado, cumplir el plan. Y esta es la clave para que nosotros entendamos la tentación. La tentación no es para que el Señor Jesús peque, sino para que el Señor Jesús fracase. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. Bien, sabe el diablo acerca de todo lo que revela las Escrituras, y bien sabe el Señor Jesús cuál es su naturaleza divina y humana en la misma persona. No hay nada que vaya a hacer o que pueda hacer que nuestro Señor Jesucristo peque. Pero sí habría la posibilidad, según nos puede revelar el pasaje, de que el Señor Jesús fracase. No pueda llegar a cumplir el plan de salvación.
En los versículos anteriores, capítulo 3, versículo 15, lo que vemos ahí, el Señor Jesucristo dice es necesario que se cumpla todo un plan y todos los detalles que están escritos para la salvación. Por tanto, el diablo va a volcar toda su fuerza y todo su poder para que eso no se cumpla. Y lo vamos a poder ir viendo a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesús en esos 3 años de ministerio, cómo constantemente lo que se está intentando al Señor Jesús es que fracase en su plan de redención. Por ejemplo, lo podemos ver en el apóstol Pedro cuando viene y le dice, unos capítulos en adelante, no permitas que te maten, no permitas que te crucifiquen. Y el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. No hay ningún momento en que diga el Señor Jesús, peca, comete infidelidad, adulterio, mentira, codicia, etc. No, lo que está diciendo, no mueras. Y eso es el intento de hacer que fracase la obra del Señor. O lo podemos ver en otras ocasiones también parecidas. Tiene que haber una lucha en nuestro Señor Jesucristo, completa y definitiva, en donde Él pueda ver hasta qué punto está dispuesto a cumplir el plan que Dios le ha establecido. Por eso, en el último momento, en la última noche, el Señor Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y unos días antes, Él mismo ha dicho, si fuera posible, tendría que pasar esto, pero hay una angustia en mí, dice el Señor Jesucristo, pero tengo que seguir adelante y tomar la copa. Así que el Señor está viendo constantemente a lo largo de su vida una lucha y a la misma vez una fuerza que quiere impedir esa obra de redención. Fijaros cómo empieza el pasaje. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, fijaros que no es la voluntad del diablo en primer lugar atacar a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera se nos dice que el Señor Jesucristo esté buscando voluntariamente ser tentado por el diablo. Nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que envía al desierto a nuestro Señor para ser tentado. Unos momentos antes, menos en nuestro texto, se nos dice que el Espíritu vino sobre él y una voz dijo desde el cielo. Ese mismo Espíritu que estaba ungiendo o reconociendo a nuestro Señor Jesús en las aguas del bautismo para que se cumpliera toda justicia, ese momento sublime donde podemos ver el Espíritu Santo sobre la cabeza de Cristo y podemos oír la voz de Dios desde el cielo, ese mismo Espíritu ahora le lleva para ser tentado. Entonces, cuando vosotros os acercáis a este pasaje, no podréis ver simplemente que se está buscando que nuestro Señor Jesús cometa un pecado o un delito, sino que está buscando que cumpla todo el plan de parte de Dios. Por eso, en primer lugar, es la voluntad del Espíritu que nuestro Señor Jesús sea tentado por el diablo. Es decir, que el diablo, aun cuando tenga mucho poder y tenga mucha autoridad, va a tentar a nuestro Señor Jesús con el permiso de Dios. Si no, no podría hacerlo. No hay ninguna manera en que nosotros nos pudiéramos imaginar que el diablo tiene algún poder o alguna influencia o alguna autoridad de dominio como tiene contigo y tiene conmigo, con el Señor Jesucristo. Si hay una posibilidad de que el diablo pueda acercarse a Cristo es porque Dios, el Padre, o el poder del Espíritu así lo permite. Si en el capítulo 3, versículo 16 se nos dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ahora es el Espíritu que lo toma y lo lleva al desierto. Esto es el plan de Dios. Y esto está ocurriendo porque Dios así lo ha establecido. Y todo lo que nosotros veamos en este pasaje es de parte de Dios. Por supuesto, tenemos también una relación en el versículo 17. Es la voz de Dios que le dice a nuestro Señor Jesucristo, dice a Juan el Bautista y dice a aquellos que estaban presentes, esto es extraordinario, es la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Bueno, pues cuando pasáis al versículo, fijaros lo que viene el tentador. En el versículo 3 y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir,
Dios ha hecho una declaración extraordinaria y sublime. Este es mi Hijo en el cual yo me complazco. Y ahora viene el diablo a nuestro Señor Jesucristo y dice, si realmente eres el Hijo de Dios, actúa de esta manera. Es una tentación para hacer fracasar el plan de Dios. Todo esto es para anular la manifestación gloriosa de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios o es Dios hecho hombre. Si eres el Hijo. ¿No os recuerda esto mucho en la tentación de Adán y de Eva? ¿Con que Dios ha dicho esto? Entonces, ¿por qué no actúas para poder hacer esto otro? Es negar la autoridad de Dios en la tentación. Acerca de Adán, se acertó. El diablo conquistó el corazón de Adán y de Eva. En el caso de Cristo, debería de pasar la prueba, pero no debería de caer. Con que hace unos instantes o unas horas o unos días Dios te ha dicho, 40 días, Dios te ha dicho que eres su hijo, demuéstramelo. Y quizá caer en la tentación, en las palabras de Satanás, dañaría el carácter, la obra de salvación. Jesús, nuestro Señor Jesús, no podía pecar. Fijaros bien que no se le puede aplicar a él lo que dice Santiago en su carta. Si leéis en Santiago capítulo 1, cosa a la que seguramente todos vosotros conmigo os podéis identificar en este desarrollo o progresión de la obra de tentación y del pecado. En el capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto no podía ocurrir en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aun cuando viniera la tentación de fuera, lo que nos dice aquí, cuando su propia concupiscencia se ha traído seducido, en el Señor no había concupiscencia. En el Señor había una naturaleza perfecta y sin pecado. Por tanto, por mucho que se le sedujera al Señor Jesucristo, miente. El Señor no podía mentir, no lo iba a hacer. Si el diablo nos dice, esta mentira es venial, es buena, es de misericordia, puedes mentir, no va a pasar nada. O si dice, muestra tu genio y tu carácter porque tú eres así, es así tu persona, entonces tú fácilmente caes en el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo podía hacer. Así que nosotros nos acercamos a la tentación sabiendo con certeza que la concupiscencia, por mucho que fuera tentado por el diablo, no podía amanecer o a nacer en él, porque no era de esa naturaleza. Lo que se va a incitar y se le va a desear al Señor Jesucristo es a que destruya la obra de redención, a que cambie el plan de obra de salvación. Entonces, por ejemplo, cuando pasaron 40 días, dice en la tentación, después de aquellos 40 días vino entonces Satanás, el tentador, el diablo, y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sencillo. Es la mar de simple. No hay ningún pecado en tener hambre. Y no hay ningún pecado en la posibilidad de convertir piedras en pan para poder comer. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema? Es más, nuestro Señor Jesucristo lo podía hacer de una manera natural y normal. En cierto momento, más adelante en su ministerio, pudo hacer que se convirtieran los pocos panes y peces en una multitud para alimentar más de 5.000 personas y después otras 4.000 personas. O sea, no es problema para el Señor convertir piedras en pan para comer. No hay ningún problema con que el Señor Jesús pudiera comer de lo que Él podría hacer con su poder y su actuar divino en tantas circunstancias. El problema aquí hubiera sido que Él hubiera facilitado su camino de redención y de obra con su poder divino. Y lo que está haciendo el diablo es intentar destruir, confundir la obra de nuestro Señor. Habría fracasado el ministerio o el misterio de rescate. Por una parte, el diablo sabía a quién estaba tentando
y nuestro Señor sabía quién era el que le estaba tentando. Allí no hay dos personajes que se desconocían, sino dos personajes que a lo largo de la historia de la humanidad han estado obrando constantemente. Nos podemos imaginar la escena que se nos describe en Job y tenemos la certeza de que Jesús, Dios, estaría presente en ese momento. Toda esa escena ahora se envuelve en la tentación, en el desierto, y podemos ver que allí va a haber una lucha no para que alguien peque como un pecado en su naturaleza de concupiscencia o deseo pecaminoso del corazón, sino detener de cualquier manera el plan de salvación. Cuando vosotros leéis el libro de Apocalipsis, no hay ningún momento de hacer a lo largo de la historia que el Dios pecara. Sí hay una lucha constante de hacer que el plan de salvación fracase, que se detenga. Y cuando no puede, lo va a intentar con los hijos de la mujer o de la iglesia, que somos nosotros los creyentes. Así que nosotros vamos a acercarnos a esta tentación. En las tres maneras, de las tres formas, no importa el orden que lo manifiesta Mateo o que lo haga Lucas. El método de la tentación es importante. Primero, las limitaciones como hombre. Fijaros bien que nos dice que después de los 40 días de estar en el desierto sin comer, justo es el momento cuando Satanás viene y le dice convierte las piedras en pan, cuanto más hambre tiene. No sabemos si a lo largo de esos 40 días nuestro Señor Jesús estuvo experimentando la tentación de parte del diablo. Lo que sí estamos seguros es que como hombre que era, durante aquellos 40 días tenía hambre. Y estuvo experimentando lo que era el hambre. Él sabía en todo momento que su estómago podría tener la molestia por no comer y que tendría una comunión muy íntima con el Padre si imaginamos que en ese tiempo en el desierto estaría en meditación y oración, como Saulo de Tarso estuvo también en el desierto o en otras historias que tenemos en las Escrituras. Lo que sí vemos es que entonces viene el diablo no para decirle roba de un campo y come. Lo que está diciendo es usa tu poder para aliviar tu necesidad. Y esto es lo que estamos intentando comprender, que nuestro Señor Jesucristo usara de sus privilegios no para el beneficio de otros, sino para su propio beneficio. Y si esto el Señor lo hubiera hecho, habría eliminado de alguna manera todo el plan. No era que Jesús pecara, sino que Jesús, convirtiendo las piedras en pan, aliviara y por tanto se pudiera decir, nos ha salvado porque el poder de Dios ha obrado en él de esta manera para que no sienta dolor ni fracaso. Todo lo contrario, el Señor tiene que experimentar la necesidad como ser humano. Como todos los demás, como todos nosotros. En todo momento, en toda circunstancia, vamos a sentir las necesidades como el resto del mundo. ¿Alguno de vosotros se ha convertido y ha pensado, como me he convertido ya no sufriré más? Ya no tendré enfermedad, ya no tendré hambre, ya no tendré frío, ya no tendré disgusto, ni tendré problemas. Y sabemos que no es así. Todos nosotros vamos a sentir las mismas necesidades como antes de convertirnos y como el resto del mundo. Lo que sí sabemos, y esta es la gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes, es que nosotros tenemos un Dios que nos alivia, que nos consuela en el medio del dolor. No que nos quita el dolor, sí que nos consuela en el dolor. Esto es lo que tendremos que ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fácilmente nosotros caemos en la trampa del diablo y buscamos la estrategia, el engaño para aliviar nuestra calma y nuestro dolor. Con muchas formas, de muchas maneras. Nuestro Señor Jesucristo refrenó la obra del diablo. ¿Y cómo lo hace? Fácilmente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O en otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es necesario comer, sí es verdad, pero no solamente es necesario comer. Es necesario que yo coma, por supuesto, necesito alimentar mi estómago y saciar mi sed y cubrir mi desnudez, etcétera, etcétera. Pero es más importante y es esencial que yo haga la voluntad del Padre. Es decir,
que yo me alimente de la palabra del Padre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente lo aplicamos nosotros a lo que dicen las Escrituras, porque cuando decimos que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, no es únicamente que la leemos. Mirar, esto es muy importante para nosotros. No vas a conseguir nada con que leas la Biblia cada año o que la leas multitud de veces. Esto no tiene ningún sentido si no la aplicas, es decir, si no la obedeces. Por tanto, no hay ningún ritual que sane el alma del creyente leyendo muchas veces la Escritura. Si os imagináis que en alguna ocasión estaréis delante del trono de gloria y de nuestro Dios y le podáis decir, yo vengo aquí porque me he leído la Biblia 20 veces en 20 años o 50 veces en 50 años, no servirá de nada. Lo que nos dice, lo que nos enseña la Escritura en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es, yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Es la palabra de mi Padre la que me alimenta. Mi gusto y mi placer, está diciendo el Señor Jesús, y lo va a decir en el Evangelio de Juan de una manera muy clara, mi gusto y mi placer es hacer la voluntad. Para eso he venido yo. Yo he escuchado su voz y sus mandatos y he venido aquí a hacerlo. En esto me regocijo, en hacer y cumplir lo que el Padre me ha demandado. Y por tanto al diablo le está respondiendo no. Mira, bien es verdad que tengo gran hambre o que posiblemente tengo un gran hambre, pero lo que a mí me alimenta y fortalece y para lo que estoy aquí es para hacer la voluntad de Él que me ha enviado. Segunda tentación. El diablo le está tentando a nuestro Señor Jesús para que exhiba y manifieste, para que pueda mostrar su gran poder y su majestad. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del muro, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fijaros la escena, fijaros la imagen. Con que tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Con que tú eres el que dice ser y el que antes allí en el agua, aquella bota. Con que es verdad. Venga, demuéstralo. Muestra tu poder y tu majestad. Es como cuando nos dicen a nosotros, con que tú eres el más hermoso, con que tú sabes dibujar muy bien, con que tú puedes escribir poemas preciosos y componer una música extraordinaria, hazlo. Y nosotros como pavos reales entonces caemos en la tentación y decimos, venga, vamos a mostrar qué bien se me dan a mí estas cosas. Esto es lo que está diciendo al diablo. No tanto que haga trampas o trucos para poder engañar, como él lo pudiera hacer, sino manifestar lo que realmente es. En el momento de la cruz, cuando estaba a punto de morir, en este momento dice, ¿es que no sabéis vosotros que si yo quisiera podría llamar una legión de ángeles? Claro, es lo que está diciendo aquí. Los ángeles vendrán y te sostendrán y manifestarán que están a tus órdenes y a tu placer. Y el Señor Jesús, si yo quisiera, pudiera hacerlo. Tengo el poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a ejercer. ¿Por qué? Porque en los momentos que nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesucristo ejercer su poder, lo ejerce para los demás, no lo ejerce para sí mismo. En ningún momento Él necesita testificarse a sí mismo de quién es. Yo sé quién soy. Yo sé a qué he venido, yo conozco muy bien mi plan, no necesito manifestar nada, no necesito testificar nada. Tengo a alguien, dice en el Evangelio de Juan, que testifica por mí. Tengo a Él que lo puede hacer y en la oración lo dice y tengo a los discípulos que lo harán. Mi Padre testifica de mí y vosotros, cuando llevéis la palabra, testificaréis de mí. El Señor Jesús no necesita mostrar su gloria, su esplendor y su belleza, porque nos dice el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesús no vino a mostrar su hermosura, sino a mostrar que Él es el siervo. Por eso le vimos sin hermosura, sin ningún tipo de esplendor, pero le vimos en su mayor grandeza. ¿Cuándo? Cuando estaba sustituyéndonos con nuestros terribles pecados. Nuestros pecados le hacen horrible a los ojos del mundo, pero le hacen atractivo a los ojos del creyente. Esto es lo que se está diciendo aquí. El diablo quiere que manifieste su poder divino. Con que ha venido con tu poder divino a salvar a los hombres y mujeres de sus pecados. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no he venido para mostrar en sí mi poder. Y por eso, fijaros lo que responde. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es muy importante porque está revelando algo extraordinario. Yo sé quién soy y tú lo sabes. Y lo que tienes que hacer es honrarme tú a mí. No tentarás al Señor, que soy yo, tu Dios.
No es únicamente que esté hablando de la primera persona de la Trinidad. Lo que está revelando aquí él es que es Dios hecho hombre, es la tercera persona de la Trinidad. Y el diablo está diciendo, ¿no sabes con quién estás? No necesito manifestar nada porque tú sabes quién soy y sabes cuál es tu deber. Lo que ocurre en el diablo es que es incapaz de hacerlo. Y vemos la tercera parte, o la tercera manera en que le tienta. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrare me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De alguna manera le está ofreciendo el diablo, aquí sí que hay en apariencia una muestra de pecar, porque si el Señor Jesús se hubiera inclinado a Él a adorarle, habría cometido un pecado de herejía o un pecado de idolatría, de alguna manera, ¿no? Pero esto es antinatural en nuestro Señor Jesucristo, por muy desfallecido que pudiera estar. Va más allá de esto. Satanás es el príncipe de este mundo, él tiene el dominio. Por el permiso de Dios tiene el dominio del mundo. Él tiene toda la majestad que pueda manifestar con su poder en el corazón y los corazones de los hombres y mujeres que están caídos. Y lo que quiere hacer es estorbar el camino que va a tomar o que está tomando nuestro Señor Jesucristo para desviarle. En cierta ocasión, cuando ven los portentos de nuestro Señor Jesucristo, se nos dice que vino una multitud de judíos y querían hacerle rey. Yo siempre me he encontrado con esta idea, pero ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no es rey? Y no vino para ser el rey. No se profetizaba en el Antiguo Testamento que Jesús era el rey, y ahora viene una multitud y le quieren hacer rey. Y el Señor Jesús dice que se escapó de ellos, porque querían hacerle rey. Porque claro, aquí la cuestión no es quién te hace rey o cómo te hacen rey. No es simplemente indiferencia, con tal de que me hagan rey, ¿qué importa? Si tengo que sobornar o tengo que me engañar o tengo que confundir. Nuestro Señor Jesucristo evita todo esto. En cierta ocasión también, o en varias ocasiones, nuestro Señor Jesús está haciendo milagros, portentos extraordinarios, y la gente empieza a ir por todas partes a decirle a todo el mundo en las aldeas, mirad aquí el hijo del carpintero que está haciendo estas cosas extraordinarias. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? No digáis nada, callaros. O a aquel leproso le está diciendo, bueno, ve al sacerdote, pero calla, guarda silencio. Porque el Señor no quería desviar la atención a los milagros y las señales. Yo no he venido aquí a hablar en las calles, yo no he venido aquí a hacer milagros, en primer lugar. ¿A qué he venido yo? A morir en la cruz. Y no debo permitir que nada ni nadie lo impida. Aquí lo que estamos viendo es el momento crucial en el cual nuestro Señor Jesucristo hubiera buscado y decir, ¿no podría yo haber conquistado el reino, hacerme rey, reconocerme en la multitud en el camino más fácil? Como de aquel momento en que le está diciendo, si es posible que pase de mí esta copa. ¿No habría un momento de tentación en debilidad, no de pecado, sino de conquistar la obra que había venido de otra manera? Pero nuestro Señor Jesús otra vez nos sorprende con su respuesta. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De alguna manera, es lo que estaba diciendo antes, no tentarás al Señor tu Dios, ahora está diciendo, tú te debes a mí, no yo a ti. En ninguna manera soy yo el que me debo de inclinar a ti, sino que tú lo vas a hacer. Y si ahora no lo haces por gusto, un día lo harás por necesidad. Y así tenemos ahora a Satanás condenado con una cadena esperando su lugar en el tormento. Pero fijaros bien cómo se manifiesta en medio de la tentación el poder y la majestad de nuestro Señor en medio de la debilidad. Nuestro Señor Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró y sufrió de la misma manera que nosotros lo podamos hacer. Pero cuando llega el momento y Él ha manifestado todo su poder, solamente le basta una palabra al diablo: vete. Y el diablo entonces le dejó. Grandioso. Lo que nos está diciendo es,
Bien, es necesario que nuestro Señor Jesús sea tentado. Y el Señor Jesús dice, yo tengo que ser tentado. Y el Espíritu le lleva al lugar de la tentación. Y allí está 40 días para ser tentado. Pero cuando termina toda la tentación y Él manifiesta quién es y resiste toda debilidad para poder hacer el plan de otra manera, tal como el Padre le había enseñado o diseñado, entonces llega el momento y le dice al diablo con toda autoridad, como cuando se lo dijo a la tormenta. O le dijo a los espíritus inmundos en aquel hombre que estaba poseído, marcharos, salir de él. Ahora le dice Satanás, ahora tú, vete. ¿Y qué es lo que puede hacer el diablo ante aquella orden? Simplemente obedecer. Y el diablo entonces le dejó. Este es nuestro Señor. Lo podemos ver humillado, lo podemos ver maltratado, lo podemos ver sufriente, pero este es el camino de la redención. En ningún momento vamos a ver que Él tenga un deseo en su corazón de cometer algún tipo de pecado que ofenda al Padre, pero sí quizá de hacerle fracasar en su plan de redención, pero no lo hizo, no fracasó. Y nosotros sabemos que al final Él fue clavado en la cruz en nuestro lugar. La estrategia del diablo es profunda, es grande. En ningún momento podemos pensar que el diablo está mintiendo. La mentira no funciona con nuestro Señor Jesucristo, sino que está abusando de la verdad, malinterpretando las Escrituras como constantemente se va a hacer con nosotros o que nosotros a veces también hacemos. Utiliza la Escritura para poder camuflar su verdadera estrategia. Le demanda al Señor Jesús señales y prodigios. Si eres, hazlo, hazlo, demuestra, muéstranos, muéstranos. Como cuando vino aquella multitud. Si eres el Hijo de Dios, más señales. El Señor podía haberlo hecho. ¿Queréis saber señales? Mirar, muévete, montes. O cálmate, tormenta. O que caiga un granizo. O que quedéis todos sordos y ciegos. Podía haberlo hecho el Señor. Pero ¿qué es lo que le responde a aquella multitud que quiere señalarle? La señal de Jonás. 3 días. Y después veréis. Esta es la gran señal que nosotros estamos buscando. El diablo buscaba otras señales para engañar. El Señor Jesús dice, la señal crucial es la cruz. Y es lo que yo voy a demostrar al final. Intenta hacerle dudar intenta hacerle dudar de su naturaleza divina. Con que tú eres hombre y eres Dios, quieres mostrarnos, ya vemos que eres hombre, tienes hambre. Ahora demuéstranos que eres Dios, actúa. Y el diablo ejerce su poder y exige poder de parte de nuestro Dios. A lo largo del ministerio, la tentación del diablo se va a repetir en otras ocasiones. No te dejes crucificar. Cuando está lavando los pies otra vez, Pedro, a mí no me vas a lavar los pies para que no seas sirviente. Tú eres Señor, manifiesta tu poder, eres Señor. Y el Señor Jesús dice, aquel que quiera ser Señor tiene que empezar por ser siervo, lavando los pies. Y allí vemos el Dios hecho hombre lavando los pies sucios de sus discípulos. O cuando le hemos dicho, por ejemplo, muéstranos, danos señales, muéstranos tu poder y tu majestad. Hacerle rey, vamos a hacerle rey. Nuestro Señor Jesús constantemente venció toda tentación, todo intento de frustrar su plan de salvación. ¿A qué llegamos entonces al final de todo? Nuestro Señor Jesús es fiel a las Escrituras, es fiel a lo que está escrito, es fiel a la palabra de Dios, es fiel al plan. Y lo va a llegar hasta el final. Fiel al plan. He venido a ser siervo sufriente hasta la muerte de cruz. Y así fue. Y damos gloria al Señor por ello. Mientras tanto, vemos su poder. Diablo, tiéntame, pruébame. Verás cómo puedo demostrar quién soy. Pero cuando llegue el momento, apártate de mí, fuera de mí, Satanás. Y el diablo puede mostrar todo su poder hasta que el Señor diga basta. Y llegará un momento o un tiempo en que por fin el Señor dirá basta. Tu reinado de pecado ha acabado. Ahora vendrá el reinado de eternidad y de gloria, en el cual si nosotros confiamos no en el Cristo que hace milagros, sino el Cristo que sustituye a los creyentes en la cruz, estamos confiados e inseguros que entonces sí estaremos en ese reinado de justicia y de gloria. Amén.